En Europa se vivía la época denominada Restauración. El Congreso de Viena definió el orden político de Europa. El principal objetivo era restaurar el antiguo régimen. El Congreso se fundamentaba en tres principios: legitimidad, compensación y equilibrio de poder. Metternich fue quien estableció el principio de intervención, que fue lo que modificó el mapa europeo. Para garantizar esta nueva distribución territorial y mantener el control sobre Francia, en 1815 la Triple Alianza se transformó en la Cuádruple Alianza, y en 1818 Francia fue aceptada como quinto integrante, conformando así la Quíntuple Alianza. Así se consolidó la política del canciller Metternich en Europa. Durante la época de Restauración nació un movimiento cultural denominado Romanticismo, y así el racionalismo quedaba en segundo plano. El romanticismo se basaba en la idealización de la libertad, el interés por conocer el pasado, la idea nueva de nación apoyada en una cultura y en un pasado común. Este movimiento se consolida en Europa, específicamente en Francia. La ideología liberal, fortalecida con el avance de la burguesía, se basaba en la creencia de que los individuos debían vivir con la menor cantidad posible de restricciones, tanto en aspecto político como en económico. La economía liberal enfatizaba el respeto hacia la ley de la oferta y demanda. Su principal exponente fue Adam Smith, y desde el punto de vista político se basa en la protección de las libertades civiles de cada individuo. Cuando comenzaron a cuestionar el liberalismo, nació el socialismo, y se pensó que el hombre era por naturaleza un ser social, y se oponía el individualismo. Se vinculaba el desarrollo de la producción fabril y el aumento de población obrera asalariada. Buscaron combatir la explotación del hombre con propuestas, pero eran de difícil concreción. Por eso se los denominaba socialistas utópicos. En algunos casos, el socialismo utópico desaparece naciendo el nuevo tipo de socialismo llamado científico, que estaba destinado a perdurar. Su máximo exponente fue Karl Marx. A pesar de todo esto, Europa enfrentaba tres oleadas revolucionarias. La primera tuvo como objetivo principal sancionar constituciones que limitaran el poder de los monarcas. En España se produjo un importante levantamiento militar. El rey se vio obligado a aceptar la constitución liberal. En Portugal se logró establecer una constitución liberal que el rey debía jurar. En la península ibérica también se sublevaron y lograron una constitución. Las principales potencias monárquicas de Europa se reunieron con una clara voluntad intervencionista y se prepararon para restaurar el orden. Así fue como tan solo tras la etapa denominada Trienio Liberal, Portugal logró conservar el régimen liberal. La segunda oleada fue en la década de 1830. En Francia habían logrado una convivencia política. Las elecciones parlamentarias habían triunfado a favor de los liberales, por lo que se tomaron medidas represivas, que ocasionaron una revuelta popular en la sociedad, y los revolucionarios lograron controlar la capital. En Alemania también se sublevaron, pero lo más importante tuvo lugar en Polonia. Se independizaron, pero Rusia la recupera. En Gran Bretaña se hizo la ley de la reforma y se originó el cartismo, y en Italia, por último, también hubo sublevaciones pero fracasaron. La tercera oleada fue en la década de 1840, y esta fue la última. En Francia, el rey se apegó a la burguesía y la gente se mostró descontenta. Por esta razón, el rey huyó y pasó a ser una república. En el caso del Imperio Austríaco, la gente exigió una asamblea constituyente, lo que ocasionó que el rey huyera, y los demócratas y liberales tomaron el poder. La región húngara quiso reformar una república, pero Austria venció. La Confederación Germánica redactó una constitución liberal que el rey la aceptó, pero se disolvió, y los reinos italianos quisieron crear una república. Todos estos acontecimientos terminaron en el fracaso de las regiones revolucionarias. Puesto en cuestión, los principios de legitimidad de las antiguas monarquías obligaron a modificar estos criterios. Distintos gobernantes incorporaron la idea de que el poder del Estado se apoyaba en la nación. Aceptado el principio de nacionalidad como base de la legitimidad estatal, la necesidad de lograr la homogeneidad cultural, histórica o étnica se transformó en una preocupación política en el interior de los estados. El proceso de homogeneización cultural se transformó en reclamos nacionalistas. Las comunidades se sintieron en peligro, entonces aspiraron a construirse ellas mismas en naciones para obtener su independencia. Victoria coincidió con el periodo de máximo apogeo de la sociedad burguesa y capitalista. Inglaterra se convirtió en la principal potencia mundial. Su temprano desarrollo industrial hizo del Reino Unido el taller del mundo. Se produjeron importantes transformaciones sociales y políticas. La vida política afirma un sistema bipartidista. Por un lado estaba el Partido Conservador y por el otro el liberal.
La figura del primer ministro adquirió una gran relevancia. Se llevó adelante la ley de la reforma, los trabajadores varones obtuvieron derecho de elegir representantes en el Parlamento y se efectuaron reformas en el sistema electoral, en el sistema educativo y en la justicia y en la administración. En 1870, el continente europeo estuvo bajo la influencia de las grandes potencias. Gran Bretaña mantenía el dominio de las principales vías marítimas. Rusia buscaba aumentar y ampliar su influencia. El imperio austrohúngaro pretendió extenderse hacia el sur y Francia se orientó a la expansión colonial. Así fue como luego de la crisis de 1873 abandonaron el liberalismo y la potencia que más creció fue Alemania. Como consecuencia, forman un sistema de alianzas. Alemania, el imperio austrohúngaro e Italia formaron la Triple Alianza, que era un acuerdo defensivo antifrancés. Mientras tanto, Alemania aceleró su desarrollo industrial y se convirtió en la principal potencia económica del continente. Francia y Rusia firman un acuerdo de carácter militar y en 1904 ingleses y franceses constituyeron la Entente Cordiale. 3 años más tarde, el Imperio ruso se unió a esta alianza franco-británica y formaron la Triple Entente. Toda esta contradictoria situación dio origen al periodo llamado Paz Armada, que fue entre los años 1871 y 1914. La segunda fase de la revolución industrial parecía confirmar los pronósticos de quienes pensaban que la humanidad transitaba un camino de progreso económico. El ferrocarril puede ser considerado uno de los grandes protagonistas de este periodo. La construcción de ferrocarriles impulsó la economía a escala mundial y la explotación de nuevas materias primas, lo que benefició la industria del carbón y el hierro. Gracias a esto, las zonas productoras de estas materias primas tuvieron un gran crecimiento. Otra de las grandes protagonistas de esta etapa fue la navegación a vapor. La intensificación de la navegación hizo posible la apertura de nuevas rutas navegables a partir de la construcción de grandes canales artificiales. Los viajes se acortaron ya que disminuyó la dependencia del clima. Otro de los sectores que demostró un extraordinario desarrollo fue el de la industria química. Se elaboraron diferentes tintes, pinturas y barnices con costos cada vez más bajos. Otro de los terrenos fue el de la medicina, en el que se obtuvieron grandes logros, como el descubrimiento de los gérmenes que eran la causa de muchas pestes, como por ejemplo la lepra. Así como los barcos y los ferrocarriles ayudaron a disminuir las distancias en el traslado de personas, el telégrafo cumplió la misma función en el área de la información. Este era un dispositivo que servía para enviar mensajes a larga distancia. Además de cambios en el mundo de las comunicaciones y transportes, también se registraron extraordinarios avances en diversos sectores industriales. Uno de estos está relacionado con las fuentes de energía. La creación de dispositivos para producir electricidad resultó fundamental para la iluminación urbana, gracias a la aparición de la lamparita eléctrica. También se descubrió otra fuente de energía, el petróleo. Este combustible tenía gran potencia y empezó a ser utilizado en diversas ramas del mundo industrial. Todos estos cambios y avances fueron gracias a una enorme inversión realizada en talleres y en laboratorios para investigaciones. Este dinero era de inversionistas privados, pero en algunos países también era del Estado. También se precisaba grandes volúmenes de capitales para poner a funcionar los inventos y avances logrados. Dado que los empresarios no contaban con el capital, se formaron sociedades. Muchas de estas sociedades comenzaron a emitir acciones, títulos y bonos. A esto se lo llamó capital financiero. El capital financiero permitió que grandes empresas se formaran con un capital distribuido entre varios accionistas, pero también facilitó cierta concentración económica. Lo que sucedió es que ciertas personas o grupos de accionistas o empresas controlan varias compañías a la vez por el solo hecho de ser poseedores de una gran cantidad de acciones de las empresas en cuestión. Las inversiones realizadas y el volumen de producción excedía la demanda de los habitantes de un país. El mundo debía convertirse en un gran mercado. Se abrieron caminos para los medios de transporte y nuevos mercados para la producción industrial europea. Para que esto pudiera darse, se necesitaron ciertos requisitos, como la implementación de una situación cercana al libre cambio absoluto. El desarrollo económico fomentó el crecimiento de la economía mundial. Las consecuencias de esta expansión no fueron idénticas en todos los países. Se estableció una división internacional del trabajo. El paso del libre cambio era tan firme y el crecimiento tan evidente que hizo disminuir los estallidos de protesta social. Muchos pensadores llegaron a la conclusión de que la palabra capitalismo resultaba más adecuada para caracterizar una época en la que el dinero y los negocios eran los reyes indiscutibles. Esta situación fue consolidando la dependencia económica de algunos estados respecto de las potencias centrales.
A medida que Alemania, Estados Unidos y Japón emprendieron el camino de un desarrollo industrial acelerado, los niveles de producción se incrementaron a tal punto que los mercados se saturaron y provocó lo que se denomina crisis de sobreproducción. Los precios comenzaron a caer y también cayeron las ganancias de los empresarios. Este descenso generalizado de precios se conoce como deflación. En consecuencia de esta deflación, cerraron muchas industrias porque se bajaba el precio de sus productos, pero no el costo de producción. Y a esto se le sumó la del sector agrario, porque la incorporación de unas regiones productoras arruinó a los agricultores europeos. La primera medida para la crisis fue fijar una serie de medidas arancelarias. Durante la crisis, todas las potencias, menos Gran Bretaña, implementaron políticas proteccionistas, pero esto no era la única medida. También se intensificó el proceso de concentración económica, que implicaba la creciente centralización productiva. Otra medida fue la llamada gestión científica del trabajo, implementada por Frederick Taylor. Taylor formuló un método que consistía en descomponer el trabajo industrial en una serie de pequeñas operaciones, sencillas y repetitivas. Este método se denomina Taylorismo. Esto también proponía el consumo por parte de las masas y no solo de un pequeño grupo de personas. Henry Ford fue otro de los pioneros de la organización científica del trabajo. La novedad residió en la incorporación de una cadena de montaje que transportaba piezas de un obrero hasta otro hasta obtener el producto determinado. La implementación del método fordista permitió la producción en masa o en serie. Otra de las maneras que se disponían para salir de las crisis era emprendiendo una búsqueda hacia nuevos mercados. Las potencias europeas se lanzaron a la conquista y ocupación de Asia y África, y en pocos años una cuarta parte de la superficie del planeta quedó bajo dominio político y económico de una media docena de países. A este proceso se lo denominó imperialismo. Hay múltiples causas que lo determinaron, no obstante las interpretaciones económicas fueron las más aceptadas. Sean cuales sean las razones, cuando los europeos comprendieron la importancia de poseer colonias formales, empezó el proceso colonizador. Francia y el Reino Unido dieron los primeros pasos sobre África. El canciller de Alemania celebró una conferencia internacional en Berlín donde se reunieron los países que tenían intereses en el territorio africano. En este se pactó la libertad de comercio y de navegación por los ríos Níger y Congo, la prohibición de la esclavitud y el reconocimiento del Estado Libre del Congo y el principio de la ocupación efectiva. Asia no fue dominada por las potencias en su totalidad, como sí ocurrió con África, pero varios países consiguieron colonias y concesiones. Las formas de dominio europeas más frecuentes eran las colonias, los dominios, los protectorados y las concesiones. En las colonias había dos tipos de gobierno: gobierno directo, que consistía en eliminar la autoridad africana, haciendo del administrador europeo el titular del gobierno, y el gobierno indirecto, que los europeos empleaban a los gobernantes nativos como aliados a través de los cuales imponían sus demandas a las poblaciones africanas. Durante este periodo, Estados Unidos comenzó a sentar las bases económicas, políticas e ideológicas de su imperialismo informal, como se llamó más tarde, neocolonial. Implicó la influencia de una potencia sobre otro país, a través del dominio de las actividades económicas. Para llevar a cabo sus objetivos y justificar sus políticas de conquista, Estados Unidos se valió de la doctrina Monroe. De acuerdo con esta doctrina, América era para los americanos, lo que significaba que cualquier intervención europea en el continente sería tomada como una agresión que debía ser evitada con la decidida intervención estadounidense.